Bienvenidos. El tema que nos ocupa en esta instancia es el régimen de contrataciones y concesiones públicas, es decir, el mecanismo y la estructura legal mediante las cuales el Estado puede y debe proceder para satisfacer sus necesidades. Es una herramienta central de gestión que debe garantizar la transparencia en la utilización de recursos públicos. Es decir, es un régimen que garantiza que las erogaciones del Estado son realizadas sin ninguna sospecha de corrupción o de mal manejo de fondos. En la gestión pública, los gobiernos frecuentemente se ven presionados por distintos grupos para satisfacer distintas necesidades de bienes públicos. Por ejemplo, la realización de una determinada obra que puede ser considerada central para una localidad, la instalación de un hospital público, la instalación de una escuela. Es decir, hay una contraposición entre la velocidad que se requiere al Estado en cuanto a su capacidad de respuesta para la satisfacción de las necesidades colectivas y la transparencia que se exige para garantizar que el manejo de los recursos públicos sea totalmente eficiente y ajeno a situaciones de malversación o corrupción. Este andamiaje legal determina, por ejemplo, que la regla general de contratación sea la licitación pública. Una licitación pública es, como su nombre lo indica, un procedimiento de cara hacia la sociedad en la cual el Estado llama a potenciales oferentes interesados en participar de la provisión de un bien o servicio que será contratado por el Estado para la satisfacción de necesidades colectivas. Este procedimiento implica que todos pueden participar, todos aquellos que cumplan con una serie de requisitos, presentando una determinada oferta que se adecue a un pliego elaborado por el mismo gobierno, por el mismo Estado, en el cual se detallan muy minuciosamente las condiciones que debe reunir el bien o servicio que se está buscando contratar o comprar. Por supuesto, estos procesos y procedimientos que buscan lograr maximizar la transparencia en la gestión de las compras públicas y de las contrataciones estatales no son perfectas, están plenamente viciadas y son frecuentes los casos de corrupción que ocupan las primeras planas de todos los diarios, principalmente en nuestro país, a lo largo de toda nuestra historia. El caso emblemático quizás de corrupción en el Estado argentino fue el caso del denominado caso IBM Banco Nación, en donde el Estado buscaba informatizar la gestión del Banco Nación y se terminó conociendo que la empresa IBM pagó a funcionarios públicos una suma abultada de dinero por quedarse con el contrato de informatización del Banco Nación. Esta causa duró aproximadamente 14 años hasta que finalmente llegó a una condena. Hay algunas situaciones que no encajan directamente en la ilegalidad, sino que buscan y abusan distintas fallas propias del sistema jurídico para operar, quedarse con determinados contratos públicos. La innumerable cantidad de requisitos que el Estado pone a un determinado actor privado para que pueda ser proveedor generan que sean muy escasas las cantidades de empresas que están en condiciones de brindarle servicios al Estado. Es en este marco en el cual últimamente, en los últimos años, se han buscado distintas políticas para generar una apertura en la cantidad de oferentes públicos, se han buscado dinamizar el proceso de contrataciones mediante la utilización de la web. Hay ejemplos concretos de Chile, en el cual ha avanzado muchísimo, poniendo a disposición de la ciudadanía un sistema en el cual cualquier ciudadano, cualquier empresa, por más grande o pequeña que sea, puede acceder a todas las necesidades que tiene el Estado de bienes y servicios y puede realizar su oferta en tiempo real, y esa oferta es pública y visible para toda la sociedad. Es en este sentido en el cual se están moviendo actualmente las distintas iniciativas para lograr, como dijimos anteriormente, incrementar la cantidad de proveedores, lo cual se considera crítico para evitar situaciones de corrupción o de colusión entre distintas empresas, entre pocas empresas, para cooptar la provisión de necesidades del Estado. Con estos conceptos en mente, los invito a realizar la siguiente actividad. En pantalla pueden apreciar la clave de resolución de la actividad realizada anteriormente, en donde se solicitaba categorizar distintas sentencias en un esquema conceptual. De esta manera podemos ver que las compras y contrataciones públicas pueden catalogarse entre
las normas aplicables a las mismas y los tipos de contratos incluidos, entre otros conceptos. Espero que los hayan logrado ubicar con efectividad. El tema que nos ocupa en esta instancia es los pliegos de condiciones y las excepciones al proceso de licitación pública. Como ustedes saben, el proceso de licitación pública es el instrumento por excelencia para la contratación de bienes y servicios por parte de un Estado. Sin embargo, tiene determinadas características que pueden proceder a su excepcionalidad en otros tipos de contratación, como la licitación privada o la contratación directa. En todos estos sistemas, el pliego de condiciones construido por el Estado es la clave en la cual se establece claramente cuáles son las características que tiene que tener el bien o servicio que va a ser comprado por un determinado nivel del Estado. Supongamos que un gobierno local está interesado en pavimentar un determinado sector de una ciudad que tiene calles de tierra. A estos fines evalúa las necesidades reales de la obra. Es decir, si se va a realizar una cobertura de la calle de tierra con asfalto o con hormigón, si se va a utilizar cordón cuneta o si se va a escalar esta obra con otras obras alternativas como por ejemplo tendido de cloaca. A estos fines se termina confeccionando un pliego en donde todos estos requerimientos técnicos son volcados y además se efectúan otro tipo de requerimientos como por ejemplo el plazo de ejecución de la obra que se va a exigir al contratista. Todas las empresas interesadas en participar de esta obra pueden acceder a esos pliegos. A veces el Estado establece un determinado canon que debe pagarse para comprar el pliego, busca que solamente aquellas empresas que tienen un real interés en participar del proceso de adjudicación de esta obra accedan a los pliegos. Una vez que la empresa evalúa todos los requerimientos propuestos por el Estado, construye en base a su estructura de costos un determinado precio y en sobrecerrado lo entrega a la administración pública. Esta característica de sobrecerrado es central porque garantiza que nadie dentro del Estado puede acceder a la información que ha provisto esta empresa. Es decir, ningún funcionario puede conocer de antemano cuánto han ofertado cada una de las empresas que se han presentado al proceso licitatorio. Una vez que se presentan todos los sobres cerrados, se genera un acto público que se llama acto de apertura de sobres, en donde simultáneamente se abren todos los sobres presentados por cada una de las empresas y se leen ante escribano público cada una de las propuestas. De esta manera, la mejor propuesta, que es casualmente la que tenga un costo menor ante igualdad de condiciones, la que tenga un costo menor, va a ser la empresa que resulte adjudicataria de la obra de pavimentación en este sector de la ciudad. Si bien la ley obliga a la publicidad del acto licitatorio, muchas veces este procedimiento es utilizado como propaganda política para difundir la realización de determinadas obras, tal como veremos en el video a continuación. Hoy se llama licitación por 50 millones de pesos y en los próximos meses va a darse el inicio de las obras de este tercer parque educativo en nuestra ciudad. Va a contar con pileta, con salón de usos múltiples, con aulas, con biblioteca digital y distintas actividades para que los vecinos puedan llevar adelante actividades que mejoren la convivencia, que podamos vivir en armonía, en paz y con progreso. Existen también algunas características que constituyen excepciones a la norma básica de la licitación pública. Una posible vía de escape a esta vía de contratación es cuando los costos son inferiores a un determinado monto, en cuyo caso no sería ineficiente generar todo un proceso licitatorio para comprar algunas cosas que son menores o cuyo impacto presupuestario es relativamente menor. En estos casos se habilita la contratación directa, la licitación privada o algunos otros tipos de contratación. También pueden surgir imprevistos en la ejecución, por ejemplo, de una obra pública, en cuyo caso se puede proceder a la contratación directa por motivo de urgencia, o por motivos de seguridad pública, reserva especial de seguridad pública, el Estado puede buscar otros tipos de contratación.
También emergencias, distintos tipos de emergencias ambientales o sanitarias habilitan excepciones a la licitación pública, o la compra de algún bien o servicio que es propio de un artista, que tiene una cualidad única que no puede ser sustituida por el mercado o por algún científico también, bienes sujetos a patentes en los cuales hay un solo oferente, o cuando la licitación pública se considera desierta, es decir, cuando no hay ningún oferente que se presente en el proceso licitatorio. Todas estas características habilitan la excepcionalidad, la regla de la licitación pública. A continuación los invito a realizar esta actividad práctica que tiene relación con los conceptos que hemos estado dialogando. En pantalla pueden observar la clave de resolución de la actividad propuesta, en donde se solicita ubicar cronológicamente todos los hitos asociados al proceso licitatorio. De esta manera podemos ver que el mismo comienza con la determinación del pliego de condiciones y finaliza con la notificación correspondiente al interesado. Espero que hayan logrado ubicar de manera correcta el resto de los hitos solicitados. Muy bien, el tema que nos ocupa es el control de la hacienda pública. Es un tema central, no solo para garantizar la transparencia con la cual se gestionan los recursos públicos, sino también para asegurar que el gasto realizado sea realmente efectivo, es decir, que se traduzca en bienes y servicios públicos que sean realmente útiles para la sociedad y no que solamente se haya cumplido una serie de procesos legales preestablecidos que garanticen una determinada transparencia en la gestión de los fondos, pero que esto no se traduzca en una satisfacción de necesidades colectivas. El control de la hacienda pública puede clasificarse según tres grandes criterios: según el momento en el cual se realice, según el órgano que realice el control y según el alcance que este control tenga. Según el momento, podemos clasificar el control de la hacienda pública como previo, cuando se realiza antes de la ejecución de un determinado gasto. Puede ser concomitante en el sentido de que es paralelo, acompaña a la ejecución de un determinado gasto, o puede ser ulterior o crítico, es decir, cuando este control se realiza posteriormente, es decir, cuando ya se ha terminado de ejecutar un determinado gasto y se ha provisto ya un determinado bien y servicio, y se realiza en ese momento el control de todos los pasos previos para asegurar que se hayan realizado conforme a la ley. De acuerdo al órgano que realice el control, este puede clasificarse como control interno o control externo. Por ejemplo, la Sindicatura General de la Nación es un órgano que depende del Poder Ejecutivo y que está a cargo del control interno de las actividades financieras realizadas por el mismo Poder Ejecutivo. En cambio, el control externo a nivel nacional está a cargo de la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, es decir, es externo al Poder Ejecutivo que está encargado de ejecutar el gasto. Según el alcance del control, este puede enfocarse en la eficacia con la cual se ha realizado el gasto, es decir, si se han cumplido determinados objetivos para los cuales el mismo estaba previsto, o puede también enfocarse en criterios de eficiencia, que abarca no solamente la eficacia, sino que además asegura que este gasto ha sido realizado al menor costo posible. Con esto en mente, los invito a ver el siguiente video, que no solamente da cuenta del control que se realiza sobre la hacienda pública, sino que también este control puede abarcar a distintas actividades del Estado en las cuales este participa en asociación con organismos del sector privado. Durante el periodo 2014-2015 auditamos, en el ámbito de la CONTEMA o la CEF, la gestión de la ex Secretaría de Minería en la prevención y manejo integral de los pasivos ambientales. ¿Qué son los pasivos ambientales? Son los residuos y deudas por daños ambientales que las empresas dejan al retirarse. Esta auditoría se basó en 2 informes,
el del Programa de Gestión Ambiental Minera, cuyo estudio de caso fue la fundidora Metal Huasi en Abrapampa, Jujuy, aprobado en 2014, y el del Sistema Ambiental Minero Preventivo y Acuerdos Interjurisdiccionales, cuyo estudio de caso fue Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio, unidad transitoria de empresas entre el Estado y la minera Bajo la Lumbrera, que repercute en Catamarca, Santa Fe y Tucumán. A continuación los invito a realizar la siguiente actividad práctica. En pantalla pueden apreciar las claves de resolución de la actividad que acabamos de realizar. Allí se solicitaba catalogar los distintos tipos de control según los distintos criterios que se brindaban en la consigna. Uno de ellos, como pueden apreciar, es de acuerdo al momento de su realización. Espero que hayan logrado ubicar el resto de los conceptos con éxito. Bienvenidos. A continuación vamos a repasar brevemente algunos conceptos relacionados al tipo de control puntualmente vinculado al órgano que lo ejerce en relación a si el control es externo o es control interno. Hay distintos entes que ejercen distintos tipos de control en el Estado. Puntualmente el Poder Legislativo ejerce un control, tiene una actividad inherente de control sobre el Poder Ejecutivo al controlar en principio el plan de gastos anual vinculado en el presupuesto y al recibir la rendición de cuentas anual que rinde cuentas casualmente de ese presupuesto, lo que se conoce como cuenta general de ejercicio. Ambos deben ser autorizados y aprobados por el Poder Legislativo en todos los niveles de gobierno de nuestro país, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. Esta mecánica se replica. Además, el Poder Legislativo puede confeccionar distintos pedidos de informe que tienen que ser aprobados por la Cámara en la cual se generan y tienen la obligación de ser respondidos por parte del Poder Ejecutivo. También se pueden generar interpelaciones a distintos ministros o funcionarios del Poder Ejecutivo, según las cuales se los convoca a la Cámara para que brinden explicaciones acorde a un temario predefinido. Otro órgano del Estado que puede generar y que tiene atribuciones de control es el Poder Judicial, obviamente. El Poder Judicial puede dictar la inconstitucionalidad de distintas leyes o decretos, mediante los cuales ejerce control sobre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, respectivamente. Además, también mediante su jurisprudencia respecto de resoluciones sobre actos administrativos, puede predefinir a futuro la forma en la cual se debe accionar por parte de cada uno de estos poderes. Concretamente, en lo que hace a control interno y externo, existen a nivel nacional dos entes separados que tienen a su cargo cada uno de estos controles. El control interno está a cargo de la Sindicatura General de la Nación. Es un ente que nace con la Reforma Constitucional de 1994 y que responde integralmente al Poder Ejecutivo, por lo cual decimos que el control mediante esta vía representa un control interno. Por oposición a esto tenemos la Auditoría General de la Nación que ejerce el control externo. Externo porque orgánicamente depende del Congreso Nacional y está conformado por miembros de la oposición y del oficialismo. Y la principal diferencia con la Sindicatura General de la Nación, aparte obviamente de que el control en este caso es externo porque es extrapoder, es ejercido por un poder ajeno al Poder Ejecutivo, la principal diferencia funcional es que la Auditoría General de la Nación realiza control a demanda del poder que lo comanda, entre comillas, que sería el Poder Legislativo. Es decir, no tiene atribuciones para tomar por cuenta propia un determinado accionar para controlar algún acto administrativo, sino que debe atenerse a la demanda de control que le baje el Senado de la Nación. Es decir,
ante un caso particular de sospecha política en el Poder Legislativo, se acciona sobre la Auditoría General de la Nación para que ésta lleve adelante la investigación correspondiente. Habiendo repasado todos estos conceptos, ya estamos en condiciones de proceder a la realización de la actividad práctica integradora, para la cual le deseo el mayor de los éxitos a cada uno de ustedes.